los helados y eso, y que estuvimos toda la tarde y noche por allá. Pero bueno, de todas formas al ratito me hago una prueba por cualquier cosa. Segunda, lo de laboratorio, pues ya para aclararles más o menos qué pasa, no sé si está relacionado, pero ya están metiendo la parte de cableado y todo en el edificio, y el edificio de nuevo está pegado al laboratorio. O sea, al final del pasillo de donde está el laboratorio está pegado ese edificio. Y ayer que fui, pues vi que hay unos hoyos. Si alguien ya fue, vi que hay unos hoyos enormes en la explanada de SCOM, y uno así prácticamente donde podríamos caber 5 personas ahí metidas adentro, y que no, o sea, no sé por qué, la verdad, pregunté porque ya no estaban ahí los trabajadores, pero a lo mejor tiene que ver con eso. Lo que nos comentaron es que no es muy fácil meter ahorita el cableado, que no hay alimentación para los experimentos, y entonces pues no tendría mucho sentido que los cites solo para verlos, además de que el laboratorio es todo oscuro. Nada más tiene ventanitas en la parte de arriba y las otras 4 paredes son cerradas, entonces no hay una manera de que pudiéramos poner luz. Nos dicen que podrían a lo mejor desde la alimentación principal de SCOM ponernos un nos podrían poner un cable desde ahí, pero está difícil la situación. O sea, nos dijeron que no es nada sencillo. Ahorita mi jefa está tratando de ver eso, y aún así no estaría listo para el jueves. Entonces, pues les pido que tengamos paciencia y esperemos que para la siguiente semana ya esté esto en orden y podamos organizarnos. Ya hablé hace un momentito, de hecho por eso no me comentaba pronto, estaba hablando con el subdirector. Permíteme. ¿Y ya? Así, creo que ya me escuchan. Es que entre que les digo que estoy toda ronca y que llegaron mis compras del Sams, entonces están relaja ahí cerca de donde estaba. Ok, entonces les comentaba que pues ese es el problema, que la verdad ni quien me había autorizado, ni mi jefa, ni nadie previmos que esto fuera a pasar, sino ayer, creo que justo le estaba dando clase, ¿no? Cuando solicité el permiso de entrada de ustedes para las instalaciones, y a la hora que lo mandé, pues lo que me contestaron fue que no había alimentación para para el laboratorio, para los. Entonces, pues eso fui a verificar, prácticamente estuvimos toda la tarde haciendo pruebas para ver qué se podía hacer y todo, si alguno de los equipos se puede utilizar de otra manera o moverlo a algún aula o algo, pero pues no, la verdad es que está complicado, porque pues en principio las aulas no tienen mucho espacio, son más o menos pequeñas comparadas con el laboratorio, y para el movimiento no está práctico. Eso es por un lado. Y segunda, las mesas tienen sus propias conexiones eléctricas, que son precisamente lo que no hay en las aulas. De todas formas, ahorita mi jefe está viendo, la idea es ya esta semana pues no estresarlos, porque tampoco los voy a hacer tomar una decisión rápida y que tengan que ir de mañana para pasado y organizarse, entonces lo pasaríamos a la siguiente semana. Yo había propuesto lunes y martes con mi jefa, pero me dice que no hay ninguna seguridad de que el fin de semana terminen de cubrir todo el desastre que está haciendo ahorita, que como que esta parte sí requiere así trabajo, y que arreglen la parte de la instalación eléctrica. Entonces, pues si todo va bien, y eso espero, sería hasta el siguiente jueves. Con ustedes no doy clase viernes, ¿verdad? Pues jueves, pero pero lo vemos ya. Digo, ahora sí que me confirmen que ya está resuelta la parte eléctrica. Y sirve que se me pasa la ronquera, no vaya a ser que sea otra cosa. Digo, no tengo mayor síntoma más que la ronquera, un poquito de pérdida de olfato, pero pues puede ser porque sufro de rinitis. Entonces espero que sea algo como eso. ¿Y, y qué más? Con respecto a sus credenciales, si alguien las solicitó, yo voy a hablar en un ratito con la licenciada Caro, que es la encargada. Si alguien la solicitó para el día jueves recogerla, y de todas formas quiere verificar porque me invitaron ayer en la tarde, precisamente aproveché que fui para averiguar esto. No son credenciales del ESCOM, son las credenciales oficiales, y son para la generación que entró 2021, o sea, el año pasado. Se hizo el trámite una vez que les liberaron sus boletas, que entregaron sus papeles, y la DAE hizo
o la Secretaría Académica, bueno, las personas que se encargan del control escolar y todo esto, toda la cadena, hicieron la solicitud de esas credenciales, entonces esas se hicieron, son las credenciales oficiales, pero son de ese año, y, y las empezaron a mandar, por eso es que apenas iban llegando por bloques, pero no todas llegaron, depende mucho de la fecha en que enviaron sus papeles, de que allá hayan pasado y transcrito correcto, entonces pues una sugerencia, yo pregunté con el subdirector, pero no me contestó, supongo que andan muy apurados. Entonces, una sugerencia que me hacían otros compañeros del área es que marcaran a controlar, que es donde están administrando y donde se las entregan, y que además ellos sí están ya trabajando algunos horarios, ¿no? Como de 10 a 3 o 10 a 2, y no sé si por la tarde. Entonces, la extensión está ahí en la página de SCOM. No estoy muy segura, pero creo que es la 52007, pero ahí la confirman con la licenciada Guadalupe Caro. Y es precisamente la que les aparece cuando hacen las citas. Eso con respecto a verificar si ya está su credencial. Y la segunda, si pusieron su cita para el día jueves, yo voy a hablar con la licenciada Caro. Si alguien vive cerca y puede pasar y ya les dijeron que sí está, pues no hay problema. Pero yo voy a hablar con la licenciada Caro y a comentarle que algunos habían puesto su cita porque precisamente el día que iban a la práctica querían pasar a recogerla. Entonces, que si podría hacerme favor de contemplar eso para que si no pueden ir en este jueves, las tengan listas para el siguiente día que vayamos a la clase. ¿Sí? La idea es que si la tuvieran antes de salir de vacaciones, sobre todo para quien necesita viajar o si va a hacer algún tour o algo así con su familia, no sé. Incluso si se quiere comprar algo de eso, saben que tienen ciertos descuentos por ser del poli, ¿no? Hay convenios en algunas tiendas. Son pequeñitos, cada vez más pequeños, pero al menos hay convenios. Bueno, ¿qué más teníamos de pendiente? Pues creo que por ahorita nada más eso. Y les decía, pues sí, lamento la propuesta. Sí, dime, Jorge. Maestra, bueno, es una pregunta más como que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero ¿cuándo termina el semestre para nosotros? ¿En enero o en diciembre? Los extraordinarios son hasta enero. Los, ¿Cómo se llama? Las clases están marcadas hasta el día 22 con actividades de subida de calificaciones. O sea que si puede haber algún profesor que ese mismo día, porque luego hay algún profesor que les aplica en la mañana y en la noche sube sus calificaciones y podría pasar. Pero en realidad la mayoría está o generalmente trata de terminar la semana anterior, ya con subida de calificaciones y todo, porque en mi caso, te voy a poner mi caso y el de algunos compañeros que trabajamos así, pues la idea es que los alumnos tengan la opción de ver sus calificaciones, de argumentar, de estar ya tranquilos con su calificación. Entonces eso requiere más o menos como mínimo unas 2 clases o 3, porque sí se me ha dado en que revisen y vean si tienen dudas, si alguien... eh, y bueno, y eso considerando que nos faltan todavía las recuperaciones. Por eso es que nosotros nos vamos un poco cortos en tiempos y a partir de la semana del 6 ya están presentando proyectos para que terminando los proyectos me quedo con los que se atrasaron, que ya sea que no presentaron algún examen o que quieren repetir alguno porque están muy bajos y eso les baja su promedio, etcétera. Entonces, hago una semana más de repaso porque si les aplico el examen directo es como muy pesado todos los temas que ustedes pudieran estudiar. O sea, estaría bien, pero la verdad es que la realidad es complicado que tú repases todo y digas, o sea, ya tengo todo listo en esa semana. Entonces hacemos un repaso de los ejercicios y exámenes que se hicieron y luego ya aplican su reposición y luego hacemos la revisión otra vez con ustedes, o sea, con los que soliciten eso, ya sea para subir o quien realmente la requiera para pasar o quien por algún motivo no pudo presentarlo. Todavía queda esa semana de revisiones, entonces la mayoría de profesores y hacen algo parecido, o sea, entregan sus calificaciones y todavía les dan un ratito ahí para que pudieran de alguna manera preguntar o entregar algo, lo que les falta, y eso estamos hablando de que yo creo que a más tardar les estarían dando su calificación de ordinaria la semana previa a la del 24. Ujú. Esa es la forma en que conozco que trabajan varios. No sé ahorita en línea si alguno se atreva a decirles el 22 presentan y por la noche les subo la calificación. Sí hay uno que otro que hace eso. Ok, pero entonces no tendría, o sea, si pasamos todas las materias, no nos tendríamos que presentar en enero. No, creo que es hasta finales que entra su semestre. Ah, ok. Sí, o sea, Gracias, maestro. la primera semana son extraordinarios, la segunda son inscripciones a título de suficiencia, la tercera es la presentación de título de suficiencia, que esas supuestamente ya están armando para que sí sean presenciales, y hasta la que sigue creo que es que ya entra. Entonces, si es en enero, sería la última de enero. Y no estoy muy segura porque creo que se cruza eso con la inscripción a sus clases, ¿no? A sus horarios. Pero ahí está en el calendario, es como siempre se apega al calendario en cuanto a las fechas de inicio. Entonces, el calendario no lo tengo ahorita a la mano, pero
Siempre, sí, dime, Zaira. No, si quiere termine. Yo iba a preguntar otra cosa. Ok, no, pues era eso. Vamos a para decirle a Jorge que revise el calendario y pues bueno, mientras esté en el calendario y quien puede decir yo el 22 aplico el examen, porque el calendario dice que el 22 sí se puede. Pero clases ya no, porque en enero son extras solamente, aplicación de exámenes extraordinarios, calificación y los a título de suficiencia, ya clases no. Gracias, maestra. Bueno, de Zaira y después Josué, si son tan amables. Dime, Sí. Zaira. Con la credencial es lo único que necesita para ir a entrar, ¿no? Bueno, si es que se hace hasta el otro jueves lo del... Sí, ya como ya es tu credencial del poli suficiente. Para lo que piden a veces otro documento es para los que no tienen la credencial oficial. Dime. Y bueno, se ve que tiene como un sellito la credencial. Sí, Aquí es para semestre los años, ¿no? Ajá. ¿Tengo que ir a sellarla o así está bien? Esa es tu vigencia ahorita. O sea, te la dieron con... ¿Cuántos años tiene ahí? Tiene hasta el semestre de 2024-2. Ok, o sea, hasta que sales se considera el término de tu carrera, el término normal de tu carrera. No, yo creo que por ahorita no, pero pregunto y les aviso. No creo porque generalmente las resellan al año. Entonces Sí, les es tocaría en que enero. luego como te dicen, es que no tienes sellado el semestre que es entonces luego... Para que se las acepten, para descuentos y Ajá, todo eso. Ok, sí. lo pregunto, o si no les digo con quién, si ese día que vayamos, alguien puede sellarle sus credenciales. Porque es que creo que ni siquiera es en Escome, creo que se sellan en el casco también. Bueno, pregunto. Al ratito que Gracias. hable con Caro le pregunto. Sí, gracias. Dime, ¿quién era? ¿Josué? Sí, de la fecha que viene de la rúbrica del proyecto, ¿va a ser ese día que se va a entregar o va a ser El otro? día 3 entregan el escrito y las presentaciones son las Ah, siguientes. Ujú. ok, Sí, gracias. decías por el que les puse en el Classroom. Sí, el de Classroom, porque hasta abajo dice 3. Sí, sí, el día 3 es el escrito, es el documento por escrito. Recuerden, no es una tesina, no es un trabajo grande, deben ser concisos, entonces tampoco pierdan mucho tiempo en eso. Sí, es un trabajo corto y la única parte que sí pueden extenderse, ¿a qué me refiero con extenderse? Su introducción puede ser básicamente de una hoja y eso es suficiente, si con eso ya están poniendo qué tema están tratando, cuál es la teoría o el elemento principal que van a poner y dentro de qué contexto se trata, ¿no? Esto es un trabajo para la clase tal, eso es su introducción, ¿sí? O sea, yo creo que máximo una página es más que suficiente para una introducción. Tampoco hagan 3 renglones, ¿verdad? Mínimo media página. Para la parte del desarrollo, donde explican qué van a hacer, pues ahí depende de ustedes, pero también pasarse de 3 hojas para explicar un desarrollo ya es como mucho rollo. Traten de ser concisos, traten de meter alguna imagen o alguna grafiquita que soporte lo que van a hacer, todo esto. Y en la parte de su análisis, que es donde van a meter cálculos, pues dependerá. Hay quien solamente va a hacer una ecuación, pues solamente la ecuación y sus cálculos. No necesitan transcribirlos y lo ponen bonito y a mano, pueden sacar foto y meterla, porque yo sé que estar escribiendo en el editor de ecuaciones, las ecuaciones que luego se utilizan aquí son una lata, entonces lo pueden hacer así. Ahorita te atiendo, Alondra. Y la parte de, bueno, ahí también los que están haciendo juegos o programas, pues saquen sus imágenes y las en la parte del juego también. Si lo que requieren es a lo mejor un diagrama de flujo o algo así para mostrar, igual que cuando programan, pues pueden ponerlo, pero no hagan algo tan extenso. O sea, 20 hojas es exagerado, 5 hojas es muy poco, pero 20 hojas es exagerado para lo que debe contener, ¿no? Entonces, más o menos ahí miran, depende de lo que estén haciendo. Y la parte más que podrían extenderse un poquito más es, les digo, donde explican, que es en el desarrollo, y sus conclusiones, porque ahí sí pueden meter todo lo que encontraron o lo que no salió o lo que, sobre todo para los que van a hacer una propuesta, digamos, pues es que al inicio queríamos que fuera un juego de esto y al final poner ahí, ¿no? Conforme fuimos investigando, pues redujimos la información a esto porque tal, o sea, es la única parte, pero realmente no son megaproyectos, es un protocolo y un protocolo, más o menos los que entregan para TET son de, ¿qué? 8 hojas, claro, con una letra no muy grande, creo que es letra 10, aquí es un poquito más grande, pero sí, es un protocolo, traten de ser concisos, eso es lo importante también que a la persona que revise, no en mi caso, yo no tengo problema con leer, pero a las personas que les entregan proyectos, que no sea algo tan extenso que canse a las personas, ¿vale? Bueno, Alondra.
Bueno, sí, con respecto a lo de las credenciales, si aún no la tenemos, ¿hay otra posibilidad de llevar alguna otra cosa? Sí, para cualquiera con tu fotografía y o sea, que tenga tu nombre y tu imagen, que sea credencial, bueno, identificación con fotografía, no la del Blockbuster, ya no existe Blockbuster, pero sí cualquiera que tengas, ya sea de la prepa, no importa que no esté vigente, tu INE, cualquier cosa que tengas, que tenga foto y tu nombre, y con esa, porque van a tener los nombres en la entrada. Pero les digo que eso sería hasta el otro jueves, entonces, de hecho, pues veo cómo me organizo. Cualquier situación, creo que con ustedes, en jueves inicio con ustedes clases, si no me equivoco. Entonces podría estar ahí en la puerta con el guardia, pero en general no hay problema, ¿eh? No, dejando el oficio con algo que tenga su nombre y una fotografía, con eso es suficiente. Ok, gracias. Ujú. Profesora, última duda. Si Sí, por José, ejemplo ¿no? el Las que proyecto tengas. es un programa, si por ejemplo el proyecto ¿Tu es programa? sobre un programa, ¿nada más basta con el algoritmo? ¿O también tenemos que Eh, poner el código fuente? no, porque no lo vas a desarrollar. No, con tu diagrama de flujo, o sea, en general, para saber cómo funciona tu programa y a lo mejor explicando en qué consisten las rutinas o subrutinas, pero así explicando. A lo mejor puedes poner un ejemplo de cómo lo desarrollarías, pero no necesitas desarrollarlo. O sea, es la propuesta de qué va a ser tu Ah, programa, ok. ujú, qué va a ser y cuál va a ser su objetivo. Sí, pero obviamente el diagrama de flujo sí, porque se me va a indicar que realmente estás haciendo ya una propuesta completa. Ujú, que va a ser Ok, esto tu está bien. programa y va a ser ese sí es importante. Vale, ¿alguien más? Ah, o sea, este es nada más de la propuesta. Es es una propuesta ajá, es un protocolo, es qué voy a desarrollar y por qué y para qué me va a servir y ya. Eso es para los que desarrollarían, los que sí van a hacer un análisis, ahí sí se tiene que hacer. O sea, si alguien va a analizar, por ejemplo, ¿qué será? El aterrizaje de los aviones, eso es otro tipo de proyecto. Ahí sí tienen que hacer las operaciones porque no están, la idea no la están generando como tal, están analizando el fenómeno. Entonces ahí sí, esos que van a hacer la explicación hay otros chicos que van a trabajar con un clavadista, algo así, ellos sí tienen que hacer un poco de cálculo. Tampoco van a hacer todo lo implicado porque sería extenderse mucho, pero a lo mejor alguien va a ver la conservación de la energía desde que se lanza el clavadista desde la plataforma hasta que llega ahí. O sea, enfocarse a eso y si son pocos cálculos, pero sí los tienen que hacer porque su análisis es de otro tipo. Entonces, una cosa es el programa, otra cosa es el juego. Los que van a proponer un juego, pues es también su objetivo y sus reglas, porque eso indicaría que ya tienen la idea completa y y la parte de física que abarcarían, eso sí lo tienen que poner, esos son los de juego. Los que van a hacer la propuesta de un prototipo armado tendrían que poner su croquis o diseño de cómo quedaría ese prototipo que va a servir para demostrar algún conocimiento y qué conocimiento se mostraría y cómo. Y los que van a analizar ya algo que está pasando, como lo que les decía, los del clavadista, los de la chica de... Hay alguien que está analizando, no, creo que ese no es de su salón, pero están analizando la gimnasta mexicana que luego cae mucho de cara, no me acuerdo de su nombre. Entonces ellos van a hacer esos cálculos de qué es lo que le estaba faltando en las fuerzas y que por qué no se eleva suficiente o algo. Entonces ellos sí hacen cálculos porque están analizando lo que ya están viendo ahí en el video. Entonces hacen algunos cálculos para mostrar qué es lo que está fallando. ¿Sí? Entonces depende de cuál de esos cuatro eligieron. Si hay una nueva propuesta, también pueden atreverse a decir, pues yo no voy a hacer ninguna de esas cuatro, yo quiero hacer tal adelante, pero la mayoría O caen en sea, esos cuatro. profesora, que esto que vamos a entregar es una propuesta y después ya viene la completa o cómo. No van a ser completa. Ah, ok. O Ah, sea, ya entendí, como no gracias. tenemos forma de trabajar en equipos ahorita como tal con material, ¿sí? El trabajo original de ese proyecto es que desde que inicia el semestre debían entregar el primer parcial el protocolo, en el segundo empezar a construir y en el tercero demostrar, pero no tenemos el tiempo ni material ni forma de unirnos, entonces ahorita es propuesta, solo propuesta. No tienen que construir, no tienen que armar, no tienen que nada, es propuesta. A excepción de los que están analizando un fenómeno, ellos sí tienen que hacer sus cálculos, ¿vale? Ok, gracias. Vale. Sí, no, les quedan 8 días efectivos o algo así, imagínense, no los voy a poner a trabajar tanto. Bueno, em, si ya no hay dudas, veo rápido el tema antes de que se me vuelva a cerrar la garganta y al final si quieren vemos si hay algunas otras dudas que surgieron, ¿vale? Y bueno, lamento los inconvenientes. Digo, yo creo que ni mi jefa, ni yo, ni aún los directivos nos esperábamos esta parte, no estaba contemplada de que pasara, pero bueno, esperemos que la siguiente semana podamos ya resolver y hacer algo. Les comparto mi
Ay, perdón. Tenía los horarios abiertos porque estaba con el subdirector viendo qué podíamos hacer, pero... Voy. Me dicen si ya se desplegó la pantalla. Ahí voy. Listo. Entonces, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, gracias. Ok, entonces la semana pasada Maestra. pues ya vimos, gracias, ya vimos cómo se definen esta parte de los campos. Ahorita vamos a ahondar un poquito más y a recordar, porque bueno, la antepasada, ¿verdad? Porque ya fue mucho tiempo, pero básicamente nos vamos a enfocar ahí a definir las leyes que nos permiten explicar esos fenómenos. ¿Qué significa esto? Permítanme un momento. Es que me moví de lugar, vine por mi tableta, pero ahorita, en un momento, regreso. Es que luego dibujo encima y no tenía mi tableta electrónica. Listo, ya. Ok, entonces tenemos que definir las leyes que van a explicar. Recuerdo que este sería el último tema a evaluarse entre fuerzas y interacción de campo magnético, y que ya sería con este el cierre de evaluación de examen. Ay. A ver, le conecté la tabletita y no me hace caso al... De un momento, que me quiere detectar mi cursor porque me traje el de la tableta. Ahora sí. Entonces decíamos. Ok, la semana pasada hubo varias dudas sobre la parte de los cortes transversales de los campos. Entonces, precisamente aquí iniciamos con esa parte para visualizar más o menos qué pasa con esos campos magnéticos. Nosotros lo que sabemos aquí, a diferencia del campo eléctrico, es que el campo magnético proviene de un material, que ese material no se va a poder separar entre el campo proveniente, bueno, las líneas de campo. Las líneas de campo que provienen de polo norte y polo sur, porque el imán, como siempre, tiene sus dos polos. Entonces, en el primero vemos un material, ¿sí? Un imán como tal, con sus dos polos, y recordamos que las líneas de campo, a diferencia de en el campo eléctrico, que ahorita por ahí les puse también un dibujito para aclarar eso, que son continuas. Es decir, si yo sigo una línea, voy a dar toda la vuelta y volver a entrar y a volver a pasar sobre esa línea. ¿Sí? No es que salgan de un lado y entren a otro. Aquí las líneas siempre atraviesan los materiales. Bueno, eso es con respecto a un imán o un material que está imantado, ya sea temporalmente o uno permanente, pero eso sucede con ese trozo de material. Ahora, hay otro tipo de campos generados a través de las corrientes, eso ya lo vimos, y en este caso pues tenemos aquí un enrollado, hacemos pasar una corriente, y obviamente lo que vamos a observar pues es que se forma un campo, porque es lo que ya vimos, que a través de poner una corriente en un conductor, lo que generamos es una interacción electromagnética a través de su campo. Lo que observaremos aquí pues es unas líneas de campo de este tipo, ¿no? Dentro del enrollado se van a concentrar un poco más, y por fuera son más difusas, ¿sí? Entonces igual están las líneas y dan toda la vuelta, y ahorita que veamos estos elementos físicos, o sea, digamos, son muy importantes y son muy utilizados, entonces ahorita vemos un poquito ya de ellos con respecto a los cálculos que los describen. Tenemos otro tipo de materiales que son estos enrollados. Aquí solo es un pedacito, pero en realidad enrollan todo el material y dentro tienen un núcleo de algún material. Esos materiales pues también nos permiten, si se dan cuenta aquí, generar unos flujos muy homogéneos. Entonces hay ciertas configuraciones del material. En este caso pues se forma un tipo enrollado. Ahorita ya lo vemos como solenoide más cuando vemos la fórmula.
Entonces les digo, los tupen todo, meten un núcleo y pues concentran de alguna manera o controlan los campos. Al final esa es la finalidad de esto, controlar los campos, generar el campo que requiero con la intensidad que requiero y permitir a través de la aplicación de corriente en el material que yo pueda fijar cuando se genere el campo, cuando se corta el campo, etcétera. Entonces, tenemos también las espiras que son muy utilizadas en varios dispositivos que son generalmente muy gruesas, ¿sí? Y permiten un paso de corriente de una manera fluida, digamos, para que se genere un campo más o menos homogéneo, pero con estas características. Recuerden que esto es una perspectiva, en realidad el campo que vemos aquí, si nosotros fuéramos girando esto, pues lo veríamos así, muchas líneas y para todas partes se curva. Esta que se ve recta en realidad se está curvando hacia su pantalla y hacia dentro de su pantalla, ¿no? Y la que está al frente y la que está atrás. Bien. Que ya los hemos visto, que son alambres, cables, filamentos, hilos, todo esto, pues ese es un comportamiento muy bonito y muy simétrico, pero es de los pocos. Y recordando la anotación que vimos hace 2 semanas, que los puntos significa que el campo está saliendo, que se de ver la punta de la flecha, y cuando tiene la X es hacia adentro. Es importante reconocer esta anotación porque precisamente en los libros y en formatos planos que todavía no se utilizan imágenes en 3D o no se usa la perspectiva, se utiliza todavía esta anotación para decir que el campo sí está en 3 dimensiones, pero que con respecto a la hoja está entrando, aquí está saliendo y en la X está entrando. Entonces, bueno. Nosotros ya habíamos visto que el flujo de campo eléctrico se puede reconocer o se puede dar una idea de cuánto campo magnético está atravesando una cierta área a través de la ley de Gauss. Y teníamos que la integral en una superficie cerrada, solo para recordar esto significa superficie cerrada y tiene que ver no con cerrado, digamos, una lata encerrada en otro tambo, ¿no? Puede ser algo plano, puede ser algo lineal. O sea, el caso es que no tenga huecos por ningún lado. Entonces, en este caso, esto también es una superficie cerrada. Al final, la superficie es toda esta cubierta café que ven y que toda su contorno, toda su frontera esté definida, pues habla de que es una superficie cerrada. Una burbuja de jabón es una superficie cerrada, ¿sí? Porque consideramos que es lo que recubre y que por todos lados no hay ningún huequito por ningún lado. ¿Okay? Entonces, teníamos esta fórmula y nada más para recordar, pues esta DS no implicaba que fuera una superficie vectorial, no hay superficies vectoriales. Lo que implica es que hay una normal, ¿por qué me quiere hacer caso? Que hay una normal, es que en lugar de escribir lo que hace es cambiarme de hoja. Yo con mi ronquera y esta cosa que no se deja. Ok. Bueno, ok, pues la señalo nada más. Esta parte negrita que está aquí, recuerden que es la normal y lo que nos está permitiendo es que todos reportemos en esa dirección lo que vemos, independiente del lugar donde estemos parados, que todos digamos, en dirección de la normal al trocito de área que elegí, pues tanta le corresponde, ¿no? Tantas flechitas se están proyectando en ella. Entonces, es una notación, pero en realidad es n vector, n unitario, normal unitaria por diferencial de superficie. Bueno. Si nosotros a través de una superficie, ¿sí?, imaginaria que metemos ahí, podemos saber cuántas líneas atraviesan esa superficie, cuántas líneas de campo eléctrico, y ya vimos que el campo magnético tiene un comportamiento similar de unas líneas que se extienden ahí en el espacio, entonces podemos utilizar o podríamos proponer que hay algo similar para analizar diferenciales de superficie, trocitos de superficie. Tenemos una esfera, le cortamos un pedacito y vemos por ese pedacito cuántas líneas de campo magnético ahora atraviesan ese pedacito. Tendría un comportamiento, digamos, en términos de definición matemática, de definición del cálculo semejante. Agarramos nuestro pedazo nuestro pedazo de área, ¿sí? Solo un pedacito de área. Vemos que esté bien definido, que tiene todos sus bordes y todas las fronteras, que no hay ni huecos ni descontinuidades, es decir, que la función que la representa no se va al infinito. Básicamente eso es lo que queremos saber, que no hay puntas y no hay huecos. Entonces, si eso pasa, nosotros podemos saber en ese pedacito que elegimos cuántas líneas pasan en una dirección o qué proporción de líneas están pasando, se proyectan en una dirección. Las unidades pues son las del campo por el área, por la superficie, y eso son teslas por metro cuadrado. En las otras ecuaciones, en las otras dimensiones serían las de fuerza por distancia sobre, ¿qué serían los amperes? Se me olvida, ¿qué es voltaje? No, porque es en volts.
bueno, amperaje, pero creo que aquí falta, esta es la de área. Bueno, lo deduzco en otra, pero son Webers. Error mío al ponerla, porque ahí es donde les digo que se me fallan las notaciones. No sé si puse esa por la área o por las unidades de amperes, puede ser por amperes. Ok, lo pongo en algún ejercicio para que lo vean. Entonces, eso es si solo tengo un diferencial de área, pero en la realidad, pues yo necesito recubrir todo mi material. Por ejemplo, en esta parte quiero encerrar todo el imán, ¿no?, de la primera imagen para saber cuáles son las líneas que salen, pero ahí entro en un conflicto, porque mi superficie de Gauss, cuando tengo objetos cargados, recuerden que decíamos que un objeto cargado, pues es ¿cómo se dice? Un material que tiene un exceso de carga positiva o negativa. En realidad tiene cargas de dos tipos, pero hay un exceso de alguna, por lo tanto, desde fuera lo que vemos son líneas de campo que entran o salen, dependiendo de cuál sea el exceso de carga. En los campos magnéticos no pasa lo mismo, porque si yo encierro ese imán que les decía hace un momento, a lo mejor ya reconoció. No. Bueno, si yo encierro ese imán, ¿por qué no me quiere hacer caso? Se mareó. No quiere dar clase hoy esta cosa. Un momento. Se quedó atorada la presentación. No avanza. Ok. Entonces, si yo encierro el imán de la primera imagen en una superficie gaussiana, ahora en 3 dimensiones, lo que observaría es que las mismas líneas que están entrando, ¿sí?, estas líneas que ven de este lado, estarían saliendo. Entonces, en realidad, si entra una cantidad aquí de líneas, digamos 100 líneas, ¿sí?, con un signo positivo y sale la misma cantidad 5 negativo, ¿sí?, entonces, en realidad, encerrar en una superficie gaussiana no me va a dar ninguna información, siempre va a ser cero, todas se cancelan con el contrario, a diferencia de cuando sí podía tener una carga positiva, entonces salía una cantidad de carga positiva o una cantidad de carga negativa. Aquí el campo que entra es el campo que sale, por lo tanto, pues lo que voy a obtener es que la ley de Gauss no me permite conocer qué es lo que está pasando en términos de el campo magnético que está generando algún objeto cargado. Entonces, bueno, y esto debido a que no hay un monopolo, aquí siempre pares. Entonces, como no me sirve esto, lo que voy a hacer es utilizar otra ley, que es la ley de Ampère. La ley de Ampère sí considera que no es como en campo eléctrico, que las líneas salen de un lado. Estas líneas que ven aquí no son la continuación de una de estas líneas, cada una es independiente de la otra. Entonces, esas líneas que ven al centro empiezan aquí en más y terminan en menos, y esa es toda la trayectoria de la línea, no hay más. Y esta que está aquí por fuera, pues es igual, salen de aquí y entran, pero no hay otra. En el campo magnético, si ustedes siguieran sobre una línea, van a volver a regresar y a pasar por ella tantas veces estén girando, ¿no? Entonces, por eso es que necesito una nueva ley y, bueno, ahorita la vamos a ir deduciendo. Nosotros ya habíamos visto que las cargas en movimiento generan un campo a su alrededor y que ese campo interactúa con otros campos. Eso lo dijimos desde las definiciones, que los campos magnéticos interactúan entre sí. Entonces, una partícula, vamos a ver aquí un ejemplo de la deducción de la fórmula. Cuando nosotros metemos un electrón o una partícula cargada dentro de un campo magnético, va a haber interacciones entre ellos. Si no hay interacción, o si aparentemente no hay interacción, es porque la suma de sus fuerzas está equilibrada. Pero si realmente hubiera, si metemos un cuerpo cargado suficiente intenso, entonces va a modificar el campo magnético que esté ahí. En este caso, estas cruces indican que hay un campo magnético, muchas flechitas homogéneas que están entrando ¿cómo se dice?, a su pantalla. Nosotros metemos un electrón y por el campo, pues por las fuerzas que tiene, va a tender a curvarse. Ahorita, en el que sigue les voy a comentar más o menos cuál es la trayectoria, y esto se puede ver físicamente en las cámaras de burbujas, se ve que tienen ese comportamiento, ¿sí? Cuando hay campos magnéticos, cargas que producen campos magnéticos, se curvan las trayectorias. Entonces, nosotros tenemos una, ¿dónde va mi cursor? Ok. Tenemos una partícula que va a entrar perpendicular a un campo uniforme. En ese caso, voy a salir de la presentación y la vuelvo a abrir porque quería hacer el dibujito como, a ver si ahora sí ya me permite. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí. Entonces decíamos,
nosotros tenemos un campo que está entrando. Lo que nosotros observaríamos, nada más un poco girado, obviamente por la perspectiva, es que voy a tener un campo, imaginen que este está entrando a su pantalla, un campo magnético por acá. Me dice que va a entrar una partícula que va a ir perpendicular al campo, entonces va a llevar una cierta velocidad que es para acá, como si fuera paralelo al borde de su pantalla, al borde horizontal. Y por lo tanto, por la definición del campo, ¿sí? Por la fórmula sabemos que la fuerza que van a provocar esta partícula al entrar al campo, pues va a ser perpendicular, bueno, bien derechita, perpendicular al plano que formen estas dos. El plano sería donde está su teclado, digamos, y la fuerza saldría normal o perpendicular a esa parte. Entonces, es más o menos lo que está pasando aquí, ¿sí? La partícula va a entrar para acá, el campo está entrando a su pantalla y la fuerza está como paralela al vertical de la pantalla. Entonces, pero ¿qué es lo que va a pasar por la interacción de las fuerzas? Que mi partícula va a empezar a curvarse. Entonces, lo que yo tengo aquí es que si el campo y la velocidad son perpendiculares, como ya vimos, ¿sí? Están a 90 grados, entonces el seno de esos 90 grados se vuelve un 1 y yo puedo trabajar con la definición de la magnitud de los campos. Entonces, la definición me dice que la fuerza provocada por un campo va a ser igual a la carga por la velocidad, bueno, el módulo de la velocidad, que ya es una v lineal por v, pero además, si esa partícula se está moviendo, no deja las interacciones por estar interactuando con otras fuerzas. Recuerden que habíamos visto que hay fuerzas internas y fuerzas externas. En este caso, mi partícula se ve influenciada por la fuerza magnética, ya que es una partícula cargada, por la fuerza magnética del campo que ya está ahí. Esas flechitas que veíamos que están en todo el espacio, las X, son flechitas, es un campo que va en una dirección, es homogéneo y son flechitas del mismo tamaño ahí. Entonces, esa es una fuerza que está interactuando con la partícula cargada y la otra es por el movimiento que ella lleva. El movimiento que ella lleva al formar círculos, aunque va con una velocidad constante en términos de la trayectoria paralela al eje X, pero está girando, ¿sí? Está provocando un giro. Entonces, esos giros pues están relacionados con que haya una aceleración centrípeta y nosotros sabemos que la aceleración centrípeta pues es la velocidad al cuadrado sobre r. Entonces, si la partícula está generando este movimiento y el campo está generando sobre ella, está aplicando una fuerza, ¿sí? Hay una fuerza, entonces tengo una fuerza magnética y una fuerza mecánica. Para que ambas, el campo no se curve y la partícula no cambie esa descripción de círculos que quiero o esas trayectorias curvilíneas, ¿sí? Que en este caso son circulares, lo que requiero es que estén equilibradas. Entonces, si equilibro la fuerza magnética, bueno, la magnitud de la fuerza magnética con la fuerza de Newton, digamos, con la fuerza mecánica, lo que encuentro es esta relación. Ya vimos que en términos del módulo, pues lo que voy a encontrar es esto. Algo importante, por eso a veces siempre uso esta para módulo, pero bueno, ya me adopté la otra porque en todos los libros viene la otra. Pero aquí no significa que sea el módulo de Cuckoo, sigue siendo una constante, significa que aquí entra el valor absoluto, porque solamente vamos a utilizar la magnitud de manera positiva y ya con las reglas de mano izquierda derecha se podría decir la dirección, pero aquí nos interesa la magnitud. Entonces, cuando nosotros relacionamos el movimiento de esa partícula dentro de un campo, el campo puede estar generado por cualquier otra cosa, pero ya hay un campo ahí, encontramos en términos de magnitudes esta relación. ¿Sí? Que además pues la pueden encontrar de muchas maneras, podría ser la masa, la despejada, o la velocidad, o la carga, o el campo, o la magnitud del campo, porque ya todas son vectoriales. ¿Qué significa esto? Que yo puedo encontrar información para la velocidad, si conozco el radio que está describiendo esa partícula, conozco la masa, conozco la carga, el valor de la carga, no me interesa si es un electrón, positrón, solo el valor numérico de la carga, la magnitud es que no sé aquí cómo decirlo sin compararlo con un vector, pero bueno, el valor absoluto de la carga y la magnitud del campo, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellas, esta es una relación importante a nivel de escalares. Yo puedo conocer cualquiera de ellas y me dan información sobre las otras. Bueno, ok. Entonces, esa fórmula pues es una de las importantes aquí. Ahora, ¿qué pasa sobre un conductor? Aquello era un ideal, es un campo homogéneo, bonito ahí todo, y meto mi partícula y tiene un comportamiento. ¿Qué pasa si ahora no es una partícula, sino son chorros de partículas, montones de partículas? Entonces, las voy a hacer pasar a través de un conductor. Este es digamos, el más sencillo cuando
cuando mi conductor es un cable, una varilla, un filamento, un alambre. Entonces, como siempre, yo puedo analizar qué pasa en un pedacito de ese conductor, ¿sí? Agarro aquí un diferencial, solo como una pequeña galletita, y digo, si voy a agarrar un diferencial, no estoy agarrando la carga total, estoy agarrando solo un diferencial de la carga, ¿sí? Un pedazo de la carga. Esta debe ser con mayúscula para no confundir, pero bueno, esa Q representa una densidad de carga, un pedacito de la densidad de carga. Bien. Luego, pues tengo la velocidad por el campo. Pero mi velocidad, yo ya sé que es el cambio en la posición con respecto al tiempo. Como aquí mi filamento o mi varilla están colocadas solamente sobre X, pues puedo considerar que solamente depende de su longitud. Aunque se ve un poco grueso para considerar que ahí pasan, en realidad solo me interesa que están viajando, que la corriente la puse hacia acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa velocidad, pues es el cambio de la longitud, lo que avance de aquí con respecto al tiempo que tarde. Yo hago aquí una operación matemática, que solamente es matemática, esto es diferencial de Q, significa un pedazo de la cantidad de carga total que tengo, un pedazo de la longitud total que tengo y una parte del tiempo que tengo, ¿sí? O sea, físicamente sí tienen sentido estas diferenciales, no es que solo sea parte de una derivada, sino tienen sentido, son pedacitos, trocitos pequeños, infinitesimales. ¿Qué hago? Pues que varío y esta la mando a dividir acá. Entonces me va a quedar d de Q sobre d de t por dl por b. ¿Ok? Y esta cosa, pues ya la conocen, que es el cambio de la carga con respecto al tiempo. Esto es la corriente. La corriente se define como la cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo. Entonces, si yo paso esta diferencial de t dividiendo a dq, dejo de L solita, lo que voy a encontrar es que mi fórmula es equivalente a la corriente por el cambio en la longitud del material por el campo. Si ya hago las integrales, solo fue para un pedacito. Si hago mi integral ya para todo el alambre que tenga o toda la varilla o lo que sea, pues voy a encontrar que para una superficie recta y uniforme y de tipo alambre, varilla, cable, filamento, etcétera, esta es la fórmula que me representa la fuerza que se genera debido al campo de las partículas o del flujo de partículas cargadas moviéndose. Entonces, esta es la deducción, esta es la que van a aplicar cuando les pidan algún cálculo. Y ya, bueno, ahí está lo que vale cada uno. Recuerden que esta es la base, que al final esto es para un trocito recto, pero si yo tuviera algo que se está curvando, lo único que tengo que hacer después es volver a integrar, considerar trozos tan pequeños que son casi rectos, y luego integro ya sobre la trayectoria que podría ser una curva, ¿no? A lo mejor si es todo un círculo sobre 2πr, etcétera. Entonces, esto es como la forma más básica, y ya dependiendo de la forma, ya veré, puedo hacer longitud de arco para sumarlas, y ya es cuestión del cálculo multivariable de análisis vectorial, como le pusieron aquí en SCOM, para realizar todo lo que yo quiera, una vez que conozco un trocito, cómo calcularlo. Bueno, la fórmula de la ley de Ampère para la intensidad de campo magnético, ¿sí? En contornos cerrados es de esta manera. Entonces, lo que yo tengo aquí es que mi integral en una superficie cerrada del campo, ¿sí? En un diferencial de línea, pues va a ser de esta manera. Esa ya es la fórmula que se va a utilizar, y lo único que tengo que ver aquí es que la μ0 depende de dónde esté inmerso el material. Si mi cable está a la intemperie, está en el aire, se considera que es muy cercano al valor en el vacío, entonces se usa μ0. Pero si tengo sumergido mi material en algo, en un gel, en algún plástico, en algo, tengo que considerar esa permitividad. Entonces, bueno, aquí es qué significa cada una de las cosas, ya lo explicamos hace un momento, y algunas consideraciones del campo. Entonces, en esos alambres o filamentos, el campo es vectorial con una forma circular, y las líneas encierran la corriente, ¿no? O sea, la corriente va a ir por el centro y las líneas de campo van a estar todas alrededor, como si tuviera ahí unas ondas de flechas que están formadas por muchas flechitas a su alrededor.
Profesora, creo que está muteada. Gracias. Hoy es uno de esos días. Creo que como no me siento muy bien anímicamente, le digo que creo que me resfrié, espero que sea eso. Algo pasa ahí. No creo en las fuerzas de esos que les pongo de los clubs, pero algo pasa. A lo mejor no estoy muy atenta y descuido ciertas cosas. No sé ni cómo lo muteé. Se debe haber prestado algo con el lápiz que lo muteó. Ok. Gracias por avisarme. ¿Dónde se quedaron? ¿En la diapositiva del solenoide o desde antes? Creo que una antes, ¿no? ¿No antes? Vale, voy. Perdón. Ok, en esta parte. Sí, bueno, nada más ya en donde dice la dirección del campo en un punto es tangencial. Nada más ahí. Ok, sí, eso les comentaba, que lo que ustedes observan en esos, que tenemos la varilla al centro y luego alrededor se ven como ondas, en realidad lo que observan pues son, esas ondas están formadas por muchas flechitas, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces tienen la varilla y observan ahí las onditas y esas onditas no es que se estén curvando los vectores, sino lo que tienen son muchas flechitas estúpidas rectas que forman eso y por la parte del medio está pasando la corriente y alrededor pues observan esas ondas que en realidad están formadas por muchas flechitas, ¿sí? Y la otra parte, lo que les comentaba de los imanes, que cuando ustedes juegan con imanes y están muy lejos, no sienten que atraigan nada, pero cuando los acercan se dan cuenta que cerca del material es donde están concentradas las líneas de campo, por lo tanto es cuando tienden a aventarles o a atraerles otros imanes o materiales magnetizados, o materiales que sean como el metal, ¿no? Que son atraídos por los imanes. Bueno, entonces decíamos que esa propiedad de que se pueden concentrar los campos la aprovechamos para generar este tipo de cosas como los solenoides, ¿sí? Uno de ellos, lo que hacemos es poner un enrollado de un material que sea un buen conductor y que además pueda ser maleable y puede extenderse tanto como queramos. Les comentaba que aquí en los bordes se curva el campo, pero si nosotros hacemos esto, lo extiendo a lo doble, entonces voy a observar que cada vez va siendo más plano adentro del enrollado de las líneas de campo. Si yo hago suficiente grande mi enrollado comparado con el número de espiras, o sea, los pongo tan delgaditas y tan tupidas, por dentro voy a tener un campo muy homogéneo, que eso es lo que se busca, que adentro el campo sea muy concentrado y muy homogéneo. Entonces, la fórmula, obviamente, que ahorita la vamos a decir, pues va a estar en términos de eso. ¿Cómo se hace ese cálculo? Esto es una deducción, por si lo encuentran o se los llegan a pedir. En realidad ya hay una fórmula y es universal. Pero, ¿cómo se hace? Por integral de línea. Si recuerdan, se podía integrar sobre una trayectoria a través de integrar aquí. Eso está como dl1, está como dl2, como dl3 y dl4. En análisis vectorial siempre podíamos partir una trayectoria dependiendo de dónde estaban sus cortes en, por ejemplo, 4 integrales de línea. Esto es lo que tendría que ser aquí. Pero si analizamos físicamente, ¿qué es lo que va a pasar? En esta, aquí están saliendo el campo y entra aquí. Entonces aquí observaríamos que por aquí están pasando líneas de campo, ¿no? Estoy agarrando un corte. Y aquí afuera debe ser menos intenso. Entonces, no, de hecho, si aquí están pasando casi rectas, por fuera no voy a ver nada porque están muy lejos. Y en estas partes, las que pasen por aquí se van a cancelar con estas, porque si hago el corte vertical me voy a dar cuenta que lo que pasa aquí es lo mismo que pasa del otro lado, ¿sí? Me regreso para que lo vean. Si hago el corte aquí, estas líneas que tengo aquí, pues son las mismas que van a atravesar de este lado, pero con el signo contrario. Entonces, estos dos lados se van a cortar. De aquí, si esto está tan ancho, que es recto, es porque la curvatura está por allá muy lejos y por lo tanto no es la que me va a sobrevivir y es donde voy a calcular el campo. Entonces, en términos de las integrales, ¿sí? Al tomar a BCD solamente me va a sobrevivir el centro de las espiras, que es la BC. ¿Sí? Hago mi integral, integro sobre lo que tenga la longitud, el número de espiras por longitud, y voy a encontrar que esta es la fórmula, que es la que ustedes utilizan básicamente para un solenoide.
deducida de esta manera, pero pues esta es la que ya conocen como fórmula. El material, porque puede tener se me olvida, corazón, núcleo, puede tener un núcleo de algún tipo. Recuerden que hay unas que llevan material por dentro, pueden ser huecas, pero también hay concentrar en el campo. Entonces, ese mío depende de eso, el número de espiras, la corriente y la longitud que tenga mi enrollado, mi solenoide. Tener cuidado porque a veces les ponen una N, es equivalente, solo que una es N sobre L y la otra solamente es el número de espiras y un número de espiras por longitud. Entonces, cuando lean, vean cuál de las dos les están dando. Si es número de espiras en todo el solenoide, el número total, o si es el número por una cierta longitud. Si yo tomo los dos extremos de mi solenoide, lo curvo y los pego, pues lo que voy a formar es un toroide. Si recuerdan, un toroide es como una dona, ¿sí? Entonces, también se utilizan estos materiales para controlar de alguna manera el campo y para generar algunos efectos, ¿no? En el centro, como poder poner más materiales o algo. Entonces, los toroides también son aplicados y son importantes. Lo que tenemos aquí, pues es algo similar a la otra. Hacen también su fórmula, integran igual, pues al final es un solenoide, solo que está curvado. ¿Sí? Encuentran la fórmula original del solenoide y ya la única diferencia es que su campo tiene que replicarse como si agarramos lo que les decía hace un momento, si agarramos un DDL suficiente pequeño para que pareciera que es recto y luego lo tenemos que sumar tantas veces para que me forme la donita. Entonces, pues eso lo hago a través de esta parte de la integral aquí, en DL, integro la longitud del toroide y eso es el perímetro, 2pi por R. Y al despejar me da que para un toroide, esta es la fórmula. Cuando quiero calcular el campo dentro del toroide, voy. O también fuera, ¿no? Porque hay varias maneras de calcularlo dentro o fuera. Era yo, profesora, para los exámenes tenemos que deducir la fórmula, podemos simplemente utilizarla ya. No, para esto es utilizarla. En el anterior, en el 5, en el examen 5, sí les pedí que lo dedujeran, porque esa deducción era importante, porque una es muy directa, es una integral muy directa, y lo vimos como 5 veces, y segunda, porque hace la analogía entre un montón de cargas con una sola carga. Es la única que les pedí deducción, ¿sí? Pero era muy sencilla. De hecho, el jueves les voy a resolver los exámenes para que los vean, entonces ahí entenderían por qué, pero en general es la fórmula. Sí, no. Solamente les digo, una sola vez pedí la parte de deducción y tenía un motivo. Ya lo van a ver ahora que lo resuelvo. Pero no, aquí son las fórmulas. La deducción es para que sepan de dónde sale y en todo caso que llegaran a encontrar algún material o tuvieran que hacer un programa donde sí tienen que hacer la deducción, supieran cómo construirlo. Pero en realidad, con que conozcan las fórmulas, ¿vale? O sea, que entiendan de dónde salen y que usen las fórmulas. Bueno, entonces aquí está un resumen, no hay de qué. Un resumen, el toroide. En el toroide, pues como tenemos 3 regiones, tenemos la región interna del toroide, la región al centro del toroide y la región por fuera, pues la fórmula no lo explica, simplemente colocando el radio en donde queremos encontrar la información. Para el solenoide normal, el ideal, bien enrolladito y todo parejo, pues no hay ningún problema, ahí está directo. Aquí está la N que les digo. Esta N, en algunos libros la utilizan, es equivalente a la N sobre la longitud. Entonces, ¿sí? Este es número total de espiras y en la otra es el número de espiras por una cierta longitud. Entonces, nada más hay que ver qué es lo que nos están dando para saber cuál utilizamos. Ay, bueno, se está acabando mi batería. Déjenme ir por mi batería. Es lo de mudarme de mudador. Ya estoy terminando, perdón, es que sí tengo, les digo que mi garganta toda lastimada. Ok. ¿Sí me escuchan? ¿Sí ven la imagen? No sé que haya presionado otra cosa al conectarla. Sí, maestra. Sí, bueno. Entonces, había un ejemplo aquí del conductor, pero eso ya lo hicimos y de todas formas les voy a poner el video para que también ya no nos tardemos mucho, ya sé que ha sido pesado. A lo mejor también es por cómo estoy y luego paso el ambiente de que me siento así tensa y el dolor de la frente y todo esto. Bueno, un cálculo importante por la interacción que hay entre cables y entre alambres y entre todos los circuitos que luego trabajan es precisamente cuando hay interacción con otro más.
Generalmente los cableados van, siempre no va uno solo, ¿sí? Sino cuando hacen armados hay varios, entonces esa interacción pues es importante comprender, pero con la regla de la mano izquierda o derecha, cuando enrollamos los dedos, porque es corriente sobre un conductor, pues es suficiente para conocer la parte de la dirección del vector y nos interesa trabajar con magnitudes. Entonces, en términos de magnitudes, pues ya sabemos que el campo para un cable, ¿sí?, es de esta manera. Está generando un enrollado, bueno, no un enrollado, una trayectoria del campo circular alrededor. Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Y luego, la fuerza que actúa en una cierta parte, en una diferencial de longitud. Aquí lo pusimos como incremento, porque pues es un poco más macroscópico, pero pues en realidad puede también ponerse por una DL y luego integrar. Aquí solo pusimos incremento porque es algo más grande, es algo visual. Agarramos un trocito y nos vamos a dar cuenta que la fuerza sobre el otro cable debido a la otra, pues es la corriente por la longitud por B. Es lo que está generando uno de los cables y el campo del otro es este. A través de los campos, ¿sí?, de uno con el otro, despejando, podemos igualar lo que este está provocando en este y lo que este está provocando en este y encontramos esta relación. Esto también va a ser una fórmula importante cuando quieren encontrar la interacción entre, en este caso, dos cables, pero se puede utilizar con las definiciones entre toroide y cable, etcétera, aunque en general toroide puede ser, pero solenoide no, porque recuerden que el solenoide la idea es que más o menos se aísle y que el campo esté concentrado al centro. Entonces en ese no aplica mucho. Entonces a través de los campos igualamos y encontramos aquí una relación en términos de corrientes entre dos cables. Esta es una relación que van a encontrar y esta L pues dependerá de la longitud del cable. Entonces la fuerza sobre la longitud que tenga el cable va a ser igual a donde esté inmerso. Si es que es en el aire, pues la μ0, el producto de las corrientes que lleven cada uno de los cables y finalmente sobre ¿cómo se llama?, el campo que se está generando en torno a ellos dos. Es como si fuera un campo muy grande que considera las dos corrientes. En lugar de uno solo como aquí, tenemos uno que abarca ambas. Déjenme. Y ya, finalmente, ¿cómo son los ejemplos? Nos preguntaba hace un momentito Josué, si no me equivoco. Así son las aplicaciones, son muy básicas y se trabaja generalmente con la parte de la magnitud, no con los vectores si acaso, pues a veces con la regla de las variables a despejar. Obviamente nos tienen que dar las otras o forma de sacarlas. Aquí muchas veces nos dan la figura geométrica, en los exámenes les he puesto, y hay que deducirlo, no es tan directo que te den los valores. Entonces, y ya, con respecto a las limitaciones, tenemos un problemita con el campo, digo problemita en el aspecto de que en campo eléctrico era muy sencillo buscar simetrías y ahorrarnos mucho trabajo. En los campos magnéticos hay una limitación, que es que no podemos usar las simetrías porque en realidad las simetrías en lugar de ayudarnos, pues nos perjudican. Un ejemplo de ello es si ponemos nuestro imán de barra y nos colocamos al centro, pues en realidad no vamos a obtener ahí mucha información porque la simetría no te da información de lo que está pasando. Entonces, lo que muchas veces tenemos que hacer es buscar lugares ideales, ¿sí? O lo vemos como un todo o buscamos un lugar donde realmente nos interese saber qué está pasando ahí con el campo. Entonces, esa es una limitación común aquí en la parte de electromagnetismo. Una parte buena, pues es que tenemos sensores que nos dan información, que pueden medir y que todo de manera muy práctica y que ya se venden como calculadoras. Entonces, pues en realidad no requerimos hacer tantos cálculos. Seguramente los ingenieros que diseñan sí requieren hacer esos cálculos con mayor precisión, pero también ya hay programas que lo hacen. Entonces, esta es una limitante, mientras que en campos eléctricos siempre estamos buscando simetrías. Aquí es un peligro usar simetrías porque podrías no tener los resultados adecuados. Bueno, ahí están algunos ejemplos de cuando los tomas, cómo cambian, ¿no? Por ejemplo, allá, pues es diferente lo que hay de un lado. Tú podrías considerar aquí que estás, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. Aunque tú buscaras una simetría, bueno, aquí se recorrió, pero al centro o algo no va a pasar lo mismo. Es muy diferente lo que vas a observar aquí, lo que vas a observar aquí, lo que vas a observar aquí, ¿sí? Entonces, cuidado con esas simetrías. Es una limitación en la parte pongo al centro, pues en realidad me va a dar un resultado que no me interesa, para que sé deducir y que no tengo por qué hacer cálculos. Entonces, nada más, ahí cuidado con las simetrías. Ok. Aquí hay un experimento, lo harían yo creo que ya mañana en la siguiente clase, no tienen que reproducirlo, si lo quieren reproducir que sea con un celular que ya no les sirva. Se supone que no se daña, pero
pero más vale no hacer experimentos con su celular. Entonces vean el video y ya después por equipo simplemente es como una ronda de preguntas, ver qué opinan y contestarlas. Y esto va a ir pegado junto con la práctica que hagamos, ¿sí? Con la que los llaman. Entonces eso lo ven, lo dejan por ahí en alguna hojita y ya nada más lo ponen al final. Puede ser una sola diapositiva o si es en su práctica, al final solamente como una conclusión, para que vean cómo actúan y algo con lo que realmente podemos jugar y observar que sí hay campos y que sí afectan de alguna manera. Pues por hoy ya terminamos, no sé si hay alguna otra duda, porque ya estoy con la garganta, como dicen, que siento, ¿cómo le llaman eso? Alambre de púas en la garganta, haciendo. Bueno, ¿alguna duda? Nos esperan a que les mande los ejercicios y ya trabajamos con dudas. Sí, maestro, a mí me parece bien así, de esa forma. Ahora, de Juan Antonio, ¿qué me preguntabas de los exámenes? No, ya le preguntaba a mi compañero que cuáles exámenes. ¿Va a haber más exámenes? Cuando preguntó que si en los exámenes, Ajá, sí. sí falta uno. Ya. Falta uno. Y ese incluye fuerza de Lorentz y ley de Ampère, pero igual, o sea, a lo mejor es un solenoide y uno. Ya el último examen es relativamente sencillo. No se confíen, pero es relativamente sencillo. O sea, es y de todas formas hay que saber los temas, pero es fuerza, que es el producto cruz, o utilizar regla de la mano derecha o izquierda y la definición en términos de producto vectorial de su módulo, y esta parte de solenoides. Generalmente analizo un solenoide porque pues lo usan un montón para muchas cosas, entonces ya no es difícil este examen. Ahorita a lo que deben invertir su tiempo es a sus proyectos, porque esos les cuentan buenos puntos. Entonces es la mitad de la calificación de todo este parcial. Y lo que les había comentado de que podían tener el punto extra, pero bueno, eso es hasta las exposiciones, es que si la persona que se anima a exponer en inglés puede tener su punto extra para, no solo para la exposición, sino su punto extra en ese parcial. Entonces, quien se anime a exponer, y yo sé que a algunos les cuesta trabajo y que no han tenido mucha preparación en la parte de inglés y que nos da mucho miedo. Yo soy de las personas que puede leerlo perfecto, entenderlo perfecto, pero me da miedo a veces hablarlo porque queremos ser tan perfectos. Esa es la realidad. El problema que tenemos al hablar el inglés es que queremos armar las estructuras perfectamente, cuando en realidad cualquier norteamericano nos entendería muy bien, así como ellos hablan, ¿no? Aparte, pero bueno. Entonces, quien exponga en inglés tiene un punto extra sobre esa parte. No tiene que ser todo el equipo, o sea, puede ser alguien que diga, pues yo no me siento seguro, yo voy a exponer en español, pero si alguien de los que va a ir exponiendo quiere exponer una parte en inglés, pues le cuenta como punto extra. Esa es una. Y la otra, ¿qué más era de lo del proyecto? Eso se les digo hasta las exposiciones, todo debe ir en español por ese día. La otra es que pueden armar un video si quieren antes para que sea parte de la exposición donde todos expongan un pedacito en inglés y no necesitan contestar las preguntas en inglés, solamente exponer en inglés, y también puede servir como apoyo el día de su exposición. Recuerden que tienen prácticamente 40 minutos por equipo, entonces pueden meter un video corto donde expliquen una parte en inglés. Lo que no se vale es leer las diapositivas, o sea, que las escriban en inglés y las lean. Tiene que ir en la explicación, pero las diapositivas en español, ¿sí? Porque si la otra parte pues es más light. Entonces, bueno, ¿alguna duda? Dime, Zaira. O sea, que si alguien del equipo expone en inglés, ¿el punto es para todo el equipo o solo para el No, para la persona que expuso. Ok. Sí, no, ahí sí no, ni modo. Okay. El programa les dice que teníamos que darles artículos en inglés y exponerlos. Eso lo pusieron ahí en el programita. Entonces, esa parte pues la cubrimos con esto. O sea, yo trato siempre de cubrir todos los puntos que marca el programa, entonces la cubrimos con esto, para no obligar, porque también sé que además ahorita ni siquiera tienen mucho acceso al CENLEX y todo esto. A lo mejor algunos sí, pero pues ahí la cubrimos. Si alguien se anima y pues no tengan miedo, de todas formas, así vamos aprendiendo todos. Y algunos de su equipo, siempre hay alguien que maneja un poco más, ahí les puede ir ayudando y todo, pero sí se animan. Y si lo que no se anima es al momento de lo explicando, pues pueden, bueno, aquí incluso pueden leerlo, pero no de las diapositivas. O sea, lo que no quiero es que pongan en la diapositiva y simplemente vayan leyendo lo que aparece en la diapositiva. Es una explicación sobre lo que vayan poniendo. No tiene que ser tan larga, les va a tocar a cada uno, no sé, ahora sí como de unos 2 minutos, 3 minutos, porque después vienen las preguntas, que es donde realmente evalúa el proyecto. ¿Okay? Entonces, su explicación, sus 2 minutos o sus 2 diapositivas, lo que les toca explicar en inglés, y es suficiente para tener su punto extra, ¿vale?
Digo, eso ya lo vemos más adelante, no es obligatorio, es un punto extra. Bueno, pues los dejo y me apuro para que entre mañana y el jueves ya les dé su revisión de examen. ¿Ok? Tengan bonita tarde. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, los dejo. Lamento mucho que no se haya organizado lo del jueves y espero poder reintegrarse la actividad de la semana que viene, que ya me den visto bueno y que todo esté listo. Cuídense mucho, tengan bonita tarde. Gracias, igualmente. Gracias, profesora. Cuídense, bye. Hasta mañana. Gracias, profesora, que se recupere. Ay, gracias. Ay, sí, que no sea nada más que un resfrío. Gracias. Maestra, disculpe. Sí, dime. ¿Me puedes preguntar algo? Sí, claro. A ver, ¿quién era? ¿Mariana o Giselle? Es que Bueno, a ver, Mariana y luego Giselle. Ay, sí. Es que somos del mismo equipo, maestra, pero es que queríamos como ver, es que tenemos unas propuestas, pero queríamos ver si nos puede apoyar. Sí, claro. ¿Se desconectó? Bueno, tenemos algunas propuestas del experimento. No, aquí sigo. Pero es que mi internet está un poco mal. Ok, no te preocupes. Se emocionó el perrito. Es que estábamos viendo sobre el proyecto y notamos como diferentes temas para ver cuál nos puede servir, o bueno, cuál cree usted que nos pueda servir más. Pues a ver si gustan comentarme. Sí, permítame tantito. Es que los estoy buscando, se me perdieron. Sí, no te preocupes, tenemos un buen ratito. Sí, maestra, gracias. Estamos como Beque dijo que tenemos que hacer como una prueba del mundo real, o sea, fuera de las fórmulas y todo eso, que lo implementáramos en nuestra vida cotidiana. Entonces, nosotros tenemos esta lista que es la rueda de una bicicleta, los voladores de Papantla, el vuelo de un cohete, el juego de Angry Birds, que Beque tiene que darle la resortera a unos monitos y